en el marco de esta jornada regional de cannabis medicinal, veterinaria y cáñamo industrial, en este caso hablando sobre los desafíos del desarrollo productivo. Antes de presentar el siguiente panel, vamos primero a agradecer la presencia aquí en este lugar, en la sala B del Centro de Información Pública, de concejales de la ciudad de Comodoro Rivadavia, las concejalas Gabriela Simonovic, Maite Luque, el concejal Ariel Montenegro, Martín Gómez también, por supuesto, referentes y autoridades de la Cámara de Comercio, que también están aquí presentes, como su presidente, Alexis Togel, por ejemplo, referentes de Mamá Cultiva, también a nivel regional y a nivel nacional, que están presentes también aquí. Ximena González no la había visto, perdón. Hola Ximena, buenas tardes. Y también referentes de la Secretaría de Salud, que están aquí presentes. Pásame la tapa, Martín. O sea, te pusiste justo atrás de Martín y no te veía. Y referentes también de la Secretaría de Salud que están aquí presentes. Antes de comenzar con el siguiente panel, las concejalas Gabriela Simonovic y Maite Luque desean entregar una declaración de interés municipal de esta actividad al gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Domingo Esquilace. Así que los invitamos. Van todos los concejales, muy bien. Ariel Montenegro, Martín Gómez y Ximena González, entonces, hacen la entrega de este reconocimiento, que es muy importante, por supuesto, para esta jornada regional de cannabis medicinal, veterinaria y cáñamo industrial, que reconoce a nivel legislativo el interés, la declaración de interés municipal por esta jornada, por esta actividad y por supuesto por el panel que está a punto de comenzar, ya promediando la jornada, por supuesto. Ahí está entonces, un fuerte aplauso nuevamente para ellos. Es muy importante porque esto marca el interés que tiene a nivel legislativo, a nivel municipal, esta jornada que organiza la Agencia Comodoro Conocimiento. Vamos a comenzar y vamos a presentar el siguiente panel, llamado Hacia un clúster de cannabis y cáñamo industrial en Comodoro Rivadavia. Se va a debatir la ordenanza municipal 17.219/24. Y vamos a presentar a quienes van a integrar justamente este panel. Lo vamos a llamar a Alexis Togel, presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, a la concejala Gabriela Simonovic, del bloque Arriba Chubut, al concejal Martín Gómez, concejal por el bloque Despierta Comodoro, y a la abogada Sandra Ayapán, de ADECAN, que va a estar también participando. Va a moderar este panel Leandro Cavaco, también miembro de la Cámara de Comercio. Les pido un fuerte aplauso para ellos, los vamos a escuchar, por supuesto, y a compartir muy atentamente. Y tenemos representación del Lago Pueblo, entonces, también. Perfecto, muy bien. Modera Leandro Cavaco. A partir de este momento, todo suyo, entonces. Comenzamos con este panel hacia un clúster de cannabis y cáñamo industrial en Comodoro Rivadavia, vinculado de la ordenanza municipal 17.219/24. Hola, hola, ahí está. Muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación a moderar este panel. Gracias a todos los panelistas por tomarse un tiempo y estar hoy acá. La verdad que venimos viviendo un día y una jornada, desde mi punto de vista, excepcional. Creo que todos los actores que tienen que estar, están, no falta ninguno. Hay muchísimo conocimiento en todas las personas que me crucé en los pasillos, que escuché en los paneles anteriores, de la ciencia, de la producción, de la industria, de la política. Y creo que es un laburo que se viene desarrollando hace mucho tiempo, haciendo honor al título de nuestro panel, que es Hacia un clúster de cannabis medicinal y cáñamo industrial en Comodoro Rivadavia. Creo que todo ese laburo que se viene haciendo tiene que desencadenar indefectiblemente en esto, ¿no? En generar una industria que genere laburo, que genere ingreso de divisas y que por sobre todas las cosas amplíe derechos y genere accesibilidad a este tipo de medicamentos, de aceites que tanto bien le hacen a muchísimas personas que son usuarias del mismo. Yo no voy a hablar mucho más porque estoy para moderar, voy a darles la palabra y a empezar a hablar un poco. Primero, me parece que para ordenarlo desde lo productivo y desde la experiencia en otros lugares de la provincia y desde las intenciones y los objetivos de la industria, y luego seguir dándole un cierre con la cuestión de ordenanza
y reglamentación que hay en nuestra ciudad y cómo eso se va a ir complementando con la reglamentación de la ley provincial, que es lo que todos estamos esperando para que esto active de una vez. Recién charlaba con Gastón Turiñán, que vino de Lago Puelo, en representación del Consejo Consultivo de Lago Puelo, y me contaba un poco de lo que estaba haciendo y me parece interesante, Gastón, que nos cuentes por ahí la experiencia que estás desarrollando vos en la comarca y si ves posibilidades de que esto se materialice de la misma manera o de alguna manera similar en Comodoro Rivadavia. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Vengo en representación de Darío Sánchez, en realidad no pudo llegarse. Nosotros empezamos con la ordenanza, me tocó ser el asesor de consejo en el momento. En el 2020, antes que suceda el ReproCan, con toda la odisea de la falta de legalidad o de respaldo de nuestros derechos, logramos conformar esta primera ordenanza, una de las primeras en la provincia de Chubut, y logramos conformar este Consejo Consultivo, un órgano que nos permite poder satisfacer o ser el núcleo que damos normativa a los productores, al sistema productivo, a la trazabilidad que queremos llegar y ser el nexo también con el consumidor, el paciente. En mi caso particular no solamente me dedico a la producción de cannabis para uso medicinal, sino también que hago investigación y desarrollo sobre terpenos y los terpenos los llevo hacia la parte medicinal en lo que es las cuestiones psicológicas o psiquiatría y el resto del uso es a nivel terapéutico como efecto séquito para el uso de los terpenos. Básicamente lo que nos permitió esta ordenanza es poder establecer parámetros, ¿sí?, para ver qué tipo de calidad necesitábamos, qué tipo de producto, cuáles eran las normas Pharma que necesitábamos para poder ordenarnos internamente y a la vez ver cuáles eran las necesidades que teníamos por parte de los consumidores, ¿sí?, tanto el de autocultivo, pacientes clínicos o también lo que le llamamos recreativo. Poder ordenar un poco eso. Hoy llevamos adelante cultivos comunitarios, hacemos abastecimiento o dispendio gratuito, tanto al hospital como a pacientes. Bueno, en mi caso me desarrollo en lo que es investigación y desarrollo sobre una parte específica, también con el subproducto de lo que es la fibra, me dedico a hacer diferentes productos dentro de lo que es fibra y trabajo también sobre alimentos, hago un espumante canábico y estoy desarrollando a través de los terpenos distintos alimentos que no tienen un efecto psicoactivo, sino que simplemente tienen una cuestión organoléptica y sensorial, digamos. Bien. Un poco hasta ahí vamos con los avances. Bien, y trasladar toda esa experiencia a nuestra ciudad Comodoro Rivadavia, seguramente hay gente que ya lo está haciendo. Vos ves un polo, posibilidad de que Comodoro se convierta en un polo productivo encaminado a un polo industrial en el desarrollo del cannabis. Viví casi 23 años en Comodoro. Me fui un poco esperando esto de Comodoro, no me lo pudo dar. Hoy veo que esto esta acción es un poco el resultado de estos 20 años, ¿no?, de evolución como ciudad. Creo que sí, totalmente, respondiendo, creo que es un potencial que tiene Comodoro, tanto para involucrarnos con el sistema público de salud, como para involucrarnos con el efecto social que genera y sobre todo para poder generar empleo, ¿no?, a través de la industria. Te fuiste hace 23 años y ahora vas a tener que volver porque se está generando todo desde acá, así que vas a tener que empezar a producir en nuestras tierras nuevamente. Bueno, necesito una porción de tierra, ¿no? Eso es lo que sobra acá. ¿Cómo? Le voy a dar paso a Sandra Ayapán, que está en representación de ADECAN SAS. Sandra, preguntarte, que nos cuentes un poquito el trabajo que vienen haciendo desde ADECAN, cuál es el objetivo que tienen desde ADECAN y cómo estás viendo vos, desde tu experiencia letrada, digamos, sos abogada,
la cuestión de la normativa y estos conflictos que aparecen a veces entre lo que sucede en un municipio, lo que sucede en la provincia, lo que sucede a nivel nacional, lo que se planteaba en el panel anterior, si podemos exportar hoy desde acá con un permiso de algún organismo nacional o si hay choque de normativa en ese sentido. ¿Qué tal? Buenos días a todos los presentes y bueno, para mí es un gran orgullo estar acá hablando de cannabis. Que el municipio se haya puesto en vanguardia con este tema es realmente para destacarlo todo el tiempo. Respecto a mi mirada, voy a hablar sobre la ordenanza, porque creo que eso es lo más próximo que tenemos antes de la reglamentación provincial y después, si querés, hablamos un poco de las leyes nacionales. Sobre la ordenanza 17219/24, y la digo con muchísimo orgullo, porque bueno, hemos estado con algunos concejales viéndonos bastante mientras se iba armando, y creo que el broche final sería que en un breve tiempo se pueda ya tener reglamentada. Mi mirada sobre esa ordenanza es una cuestión, va más allá de la parte abstracta de un papel o de la autorización de un papel o de la reglamentación misma. Yo creo que la ordenanza es la necesidad que se tiene en este momento como comunidad, la necesidad que tienen los pacientes, la proyección del médico, incluso las proyecciones de los inversores que con esta ordenanza se podría llegar a cabo. Así que me parece que hablar de ordenanza es poner el foco en las necesidades que la sociedad tiene hoy. La ordenanza en sí es una ordenanza de vanguardia muy bien redactada, que no deja cabos sueltos, entonces desaprovechar todo ese trabajo que hicieron los concejales y todo el Consejo Deliberante, la verdad que es una pena, es ponerle un poco la voluntad política para que esto se concrete. Eso en cuanto a la ordenanza. En cuanto a los intereses como empresa, yo creo que los dejaría de lado porque me parece que ahora el bien común prevalece mucho más que el beneficio que puede llegar a tener una institución o una empresa en sí. Incluso el tema de las ONG. Todos estamos trabajando en una mesa consultiva con un bien común, con un objetivo común. Y trabajar en una mesa interdisciplinaria con muchísima gente que tienen miradas por ahí distintas, pero el objetivo siempre es el mismo, es súper enriquecedor porque va fortaleciendo miradas, limando por ahí algunos conceptos de trabajo, que eso hace que fortalezca mucho más al grupo, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la ordenanza. Después, la ordenanza se apoya sobre un bloque normativo igual de vanguardia que son estas dos leyes, la 27350 y la 27669, que la 27669 a mi mirada es mucho más interesante porque te abre la puerta a lo que es la industria. Si bien la 27669 habla del cannabis medicinal como un derecho a la salud, un derecho legítimo, la innovación es sobre el tema de la industria, que Comodoro Rivadavia sí está en condiciones de poder trabajar con la Cámara de Comercio, con Comodoro Conocimiento, y de esa manera entrelazar todas las ONG y las empresas para poder proyectar trabajos genuinos, trabajos dignos, empezar a fomentar toda esta parte que es nueva, toda la industria del cannabis. Así que bueno, nada, ese es mi aporte humilde para la ordenanza. Bien, y desde el punto de vista, esto que se discutía en el panel anterior, yo no tengo la respuesta y por eso cada vez que tengo la posibilidad lo planteo y lo pregunto. Chubut, con la ley provincial,
con la ordenanza municipal, con todo reglamentado como corresponde, esperemos todo esto se dé en el corto plazo. Sí. El deseo de todos creo que es que suceda ayer. Vamos a tener la posibilidad de desarrollar una industria de cara a la exportación, porque ¿qué pasa? El mercado interno de la provincia del Chubut, con una ley solo provincial, sin tránsito federal, termina siendo un mercado chico. Esa es la realidad. Es un mercado que no se puede dar legalmente. ¿Cuál? Este mercado que vos haces alusión de un mercado chico. Necesitamos sí o sí las leyes federales. No podemos, la provincia, y en este caso el municipio, no puede por sí mismo crear una industria si no está apoyada en las leyes nacionales y no está con la aprobación federal. Entonces sí tenemos que hacer convenios a nivel nacional para que eso ocurra. La provincia por sí misma no lo va a poder hacer. La ley provincial que está vigente hoy, que está a la espera de reglamentación, No está vigente. ¿no habilita el comercio de material vegetal y aceites en las farmacias, por ejemplo, una vez que se reglamente? Una vez que se reglamente, y hay que ver qué condiciones se ponen en el reglamento, sí podría dispensar para los hospitales y para las farmacias, pero no para exportar. Esa es la pregunta, porque hay un montón de dudas con este tema. O sea, tu respuesta entonces es, para exportar necesitamos convenios a nivel nacional. No Chubut puede hacerlo solo sin algún convenio con organismos como por ejemplo ANMAT, digamos. Sí o sí tenemos que pasar Ok. por la ANMAT. Ok, pero la posibilidad es concreta y está. Sí, sí, sí. Fantástico. Sí, sí. Bien, ya que nombraste a la Cámara, paso a Alexis. Alexis, ¿cómo estás viendo vos todo este desarrollo? ¿Es posible tener una nueva industria en Comodoro que venga a justamente materializar este discurso que escuchamos durante tanto tiempo de Chubut como una provincia que tiene una matriz productiva extractiva, que tenemos que pasar al agregado de valor, que tenemos que pasar a industrias que vayan en otro sentido? Creo que el cannabis engloba justamente todo eso y creo que es lo que materializa y hace concreto ese discurso. Ahí hay justamente una industria que no es extractiva, que agrega valor. ¿Cómo ves vos, o cómo es la postura, mejor dicho, de la Cámara de Comercio en ese sentido? ¿Y cómo es la discusión interna? En cualquier institución hay mucha gente con diferentes tipos de miradas y de pensamientos. Una institución tan grande, con tantos años como la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, que hoy te toca conducir y presidir, entiendo debe tener ese tipo de discusiones puertas adentro. ¿Cómo se lleva todo esto desde la institución? Ya que para mí el apoyo de las organizaciones intermedias para este tipo de cuestiones es fundamental, porque son los engranajes quizá entre la política y la sociedad toda. Digo, ¿cómo están laburando esto? Bueno, buenos días a todos. Voy a dividir la pregunta o la respuesta en algunas partes. En principio, antes que nada, a mí me parece que faltan por lo menos dos actores que ahora me acuerdo. Uno es la sociedad rural, que creo que debería estar acá, justo están hoy con otra actividad y no podían venir, pero fueron invitados. Y otro es la Asociación de Hotelería y Gastronómica, por el tema de justamente el desarrollo de productos gastronómicos al respecto. Eso como una acotación al margen que me parece que se debería sumar. Después, en relación a lo que es, voy a dividir también mi postura o mi visión de lo que es la institución. En principio, desde mi lugar, y lo mencioné en la charla anterior, creo que se debería regular todo lo posible, lo más ampliamente posible. Creo que seríamos todos más sanos y más felices en general. Entonces no se malinterprete, pero creo que es así porque tiene un montón de condiciones, de posibilidades que se van a hablar y que se están hablando en este espacio y que bueno, son de público conocimiento y se han discutido largamente. Obviamente, hoy, dentro de todo lo que permite la ley, pero también con posibilidades de ver otras reglamentaciones de otros lugares del mundo que también por ahí son un poco más amplios y que podrían ser ejemplos. En relación a lo que tiene la Cámara, es como decís vos, tal cual. De hecho, me pasó con la sociedad rural y dentro de la misma Cámara, es decir, cuando planteamos la participación en el evento, dijeron, bueno, sí, pero cuidado que el cannabis hay que tener precaución, que bueno, es un tema delicado. Todavía Exactamente, todavía sigue postura. esa postura, mucho más de lo que quizás nos imaginamos algunos que estamos hace tiempo.
sigue todavía siendo necesario un camino de concientización, de sensibilización, de discutir de estos espacios, de todo esto que estamos haciendo. Sigue estando y obviamente dentro de la institución pasa eso también, como pasa en todos los temas. Igualmente siempre hay diversas opiniones. Pero bueno, independientemente de eso y desde la visión de la Cámara, lo que tenemos claro es que el potencial de la industria es enorme, es muchísimo más grande de lo que también se imagina el promedio de la población. Porque uno se imagina el cannabis medicinal y se imagina, bueno, todo lo que hay alrededor de eso, investigación, desarrollo, las semillas, etc. Pero el cáñamo industrial, los que conocen el tema dicen que tiene hasta 25.000 productos derivados, con lo cual eso abre un abanico enorme de posibilidades, de oportunidades, y que depende mucho de cómo se reglamente. Y para no extenderme mucho más, quiero no dejar de decir que el cannabis también puede ser extractivo. Puede haber una gran industria internacional con capitales internacionales y que produzca esa industria y que solo esté autorizada esa industria y se lleve esa industria todo para afuera. Puede ser extractivo, entonces la reglamentación y la regulación es clave en cómo se ve y qué tan amplia sea, porque hecho de una manera amplia y entendiendo todo el ecosistema. De hecho, cuando eras ministro, supongo que te acordás, te quemamos los pelos cuando estaba en ese momento la ley en posibilidades de tratamiento y de aprobación. En ese sentido, en el sentido de que podría permitir economía familiar, economía social, emprendedores, pymes, micropymes y grandes empresas también. Entonces es enorme y desde ese punto de vista creo que como institución no podemos dejar de estar atentos a eso y de tener la intención de que genere muchas más posibilidades, muchos más puestos de trabajo, mucha más generación de riqueza. Bueno, insisto, me puedo seguir expresando, pero desde el punto de vista del mercado chico también puede atraer turismo a la ciudad, a la localidad, a la región, que ampliaría las posibilidades de ese mercado en algunas de esas líneas de posibilidad. Gaby, contanos un poco, si te parece, cómo fue este recorrido y también después le doy paso a Martín Alcalá. ¿Cómo fue la experiencia de haber llegado a una norma, a una ordenanza tan necesaria para nuestro municipio, con una clarísima demanda de la sociedad que se está viendo reflejada hoy acá en esta jornada, en este evento, que para mí me sorprendió gratamente la cantidad de gente que hay y que vino de otros lugares? O sea, se termina posicionando de alguna manera Comodoro Rivadavia hoy como un epicentro del desarrollo de esta industria en la provincia, o de terminar de arreglarlo para que la cosa funcione, y a mí me parece que eso está buenísimo. Y eso es gracias al laburo que hicieron todos ustedes en este recorrido para llegar a esta ordenanza y el interés de las organizaciones y de los usuarios. Y también eso hace que hoy el secretario de Salud de la provincia haya dicho que se comprometían a hacer esta reglamentación, con lo cual todo este conjunto de cosas que van sucediendo hacen que termine lográndose algo para el conjunto. Fueron parte fundamental de todo este desarrollo, todos los que están sentados aquí, ustedes ocupando las bancas. Cuéntenos un poco este camino y qué hay de acá en adelante para seguir mejorando la letra de lo que se ha redactado. Bueno, buenas tardes. Cuando comenzamos la gestión, o sea, nuestro primer año legislativo fue el año 2024. Yo en ese momento presidía la Comisión 3, que tiene que ver con todo lo relacionado básicamente a la salud. Y había 2 proyectos de ordenanza dentro de los trabajos que había en la comisión relacionados a cannabis. Entonces, la verdad que Martín en ese momento también sigue estando en la Comisión 3, ¿sí? Dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos con estos 2 y qué podemos trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas. Y yo no lo digo hoy como concejal, sino porque tengo un poquito más de 30 años transitados en salud pública y a raíz de todos estos años he visto el padecimiento, la angustia y el dolor de las familias para mejorar la calidad de vida de quien necesite el cannabis medicinal. Y entiendo que el Estado debe involucrarse para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en ese marco, y desde mi punto de vista, es que nos sentamos a trabajar.
Creo que nos llevó un poco más de 5 meses de trabajo porque nos hemos reunido con un montón de actores para lograr, digamos, consensuar, sobre todo con el Estado, quien va a regular la política pública, y no escribir algo que después no se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque muchas ordenanzas o te las vetan y después dicen no, imposible. Y lo bueno de esta ordenanza que además salió con un fondo de afectación. Entonces sabemos que, capaz que más adelante sea más, hoy por lo menos con esto ya se pudo comenzar a trabajar, tener un banco de genética. Y la idea es, creo que en la igualdad y el derecho a la salud, creo en la ciencia. Y creo que además en esta ordenanza nos acompañó el INTA, la universidad, bueno, la Secretaría de la Salud y la Agencia son quienes llevan a cabo en territorio esta ordenanza, pero sí fue un trabajo de consenso, de disensos también, porque hubo unas cuantas discusiones dentro del espacio de la comisión donde se trabajaba esta ordenanza, y la verdad que estamos muy contentos porque fue te diría, una de las pocas ordenanzas que se trabajó con mucho consenso, se trabajó con un montón de espacios y de organizaciones que nos acompañaron para mostrarnos la otra mirada. Todavía hay, respecto a lo que decía él, estigma y prejuicios respecto a lo que refiere a cannabis medicinal. Entonces, vine un poco también a romper con esto, porque creo que en esto de los prejuicios hay que derribar esas barreras y empezar a trabajar para una mejor calidad de vida, más allá del cáñamo, de la matriz productiva, que es genial, pero en ese momento yo y toda la vida trabajé en lo que es rehabilitación y discapacidad, y me encontré con un montón de personas y un peregrinar. Parecía que traían un aceite de Uruguay y estabas exportando 1 kilo de cocaína. Entonces, la verdad que era una angustia tremenda para la familia con respecto a esto, los prejuicios que tenía la gente y el Estado también, hasta que, bueno, más o menos hoy estamos en otra situación. Y estamos muy contentos y vamos a acompañar en la reglamentación de la ordenanza. Creo que es más que importante, y también esperamos que se reglamente la ley provincial. Y fue todo trabajado en el marco de toda la legislación nacional, la legislación provincial, o sea, a mí personalmente me gustó mucho la ordenanza. Y estamos muy contentos hoy de estar acá acompañando en esta primera jornada regional de cannabis, que es más que importante también para nuestra comunidad. Perfecto. Martín, contanos tu experiencia en todo este proceso y cómo ves en el futuro, en el mediano plazo, todo este desarrollo del cannabis, no solamente en Comodoro Rivadavia, sino en la provincia de Chubut. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Creo que ante todo es un día de celebración, sin duda. Esto me parece que va a ser un antes y un después con respecto al desarrollo del cannabis medicinal y la industria del cáñamo. No solamente, como decías vos, adhiero a toda tu introducción, a la de Alexis, no solamente en Comodoro, sino en la provincia. Tengo un montón de cosas para decir. La primera tiene que ver con quizás con lo que más nos interpela a nosotros o con nuestra función central, que es la de legislar, pero creo que Gaby lo desarrolló muy bien y no tengo mucho más que agregar que estos 2 o 3 puntos centrales, que fue una ordenanza, o mejor dicho, una ordenanza que es producto de ordenanzas previas. Ahí la veía a la ex diputada Ana Clara, que tuvo mucho que ver con esto, nobleza obliga, hay que reconocerle que
fue una de las impulsoras de una de las partes. Había otra ordenanza también no recuerdo quién era el Blemich, el otro concejal, digo, y de esas dos ordenanzas que estaban ahí, empezamos a elaborar lo que O finalmente... sea, es una construcción que se viene desarrollando desde hace tiempo y medio que Sí, culmina ahora y con la culmina- intervención de diferentes Y se actores. sintetiza en la ordenanza que está aprobada, promulgada. Ahora bien, hay tres grandes dimensiones para mí dentro de todo esto que tiene que ver, primero con el análisis del tema del cannabis y de la industria del cáñamo. La primera, una dimensión de salud pública y de industria. La segunda, de derechos. Y la tercera, que es la que más me interesa y quizás la que tenga menos que ver, o sí, con lo normativo, y que la mencionaron por ahí, que tiene que ver con lo histórico y social. ¿Sí? Es decir, vos te preguntabas recién si todavía había prejuicios sobre el cannabis. Y yo soy una persona que mi formación viene de las ciencias sociales y nos interesamos en esas cuestiones. Creo que esto es histórico porque marca una ruptura, si se quiere, con un montón, o derriba, mejor dicho, un montón de prejuicios, que fueron prejuicios y dogmas, si se quiere, fundados en creencias, en tradiciones, en especulaciones, pero ninguna en evidencia científica y mucho menos en cuestiones que tengan que ver con la investigación y con la ciencia. Esto es un antes y un después, porque lo que viene a ofrecernos, lo que viene a mostrar, lo que viene a sentenciar, si se quiere, todo lo que tiene que ver con cannabis medicinal y la industria del cáñamo es dejar de lado todos los prejuicios, todos los dogmas que imposibilitaron que las leyes, que las discusiones, que los debates, que estos encuentros sean posibles, ¿sí? Eso para mí es el paso más grande que se ha dado en todo este tema. Es decir, si hay algo que no se puede discutir, no porque sea inapelable el discurso, justamente todo lo contrario, si hay algo que tiene el discurso científico es que invita todo el tiempo a poner en duda lo que se dice, pero si hay algo que queda demostrado con el tema cannabis en general, y no solo en Comodoro, digo, sino también se puede pensar a nivel provincial y nivel nacional, es que se pone la investigación científica sobre la mesa y discutimos en base a eso. No discutimos salud pública ni cannabis en base a prejuicios, no discutimos el desarrollo de la industria del cáñamo en base a dogmas ni a creencias populares, sino que esto está fundado y parte de la investigación científica. Cualquiera que hace un recorrido, digo, no, vos Gaby seguramente sabés mucho más que yo y leíste mucho más que yo sobre la historia de la medicina, esto digo, tiene que ver con eso, digo, es un capítulo más también, se puede pensar desde ahí, tiene una dimensión sin duda, desde ahí digo, digo, lo vimos en el colegio secundario, tampoco hay que ser experto en la, industria, en la historia de la medicina, pero desde Galileo hasta los que se oponían a la anestesia porque era antinatural cuando aparece la anestesia, siglo XIX, que era antinatural e iba en contra ¿sí? del dolor, que era algo inherente a la condición humana, y se coartaba la investigación con respecto, por ejemplo, a esos temas. Bueno, todos esos, insisto, todos esos dogmas, todos esos prejuicios, todas esas creencias populares solamente fundadas en el boca a boca, sin ningún tipo de investigación, son tiradas por la borda por la investigación científica. Podría estar hablando un montón de tiempo sobre esto, no me quiero ir por las ramas, pero
rescato desde lo institucional y desde lo político esto que decía Gaby, de que cuando dejamos de lado las mezquindades, de que cuando dejamos de lado los partidismos y nos ponemos a trabajar en cuestiones que tienen que ver con el bienestar de la comunidad, todos acá tenemos, todos creo, tenemos a alguien que mejoró su calidad de vida, que superó el dolor o que atenuó su dolor por estos productos. Todos sabemos que la calidad de vida mejora o mejor dicho, la calidad de vida de las personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, mejora con estos productos, insisto, no fundado en suposiciones ni en creencias, sino en investigación científica. Ahí se acaba la discusión, ahí se acaba la identificación partidaria y ahí nos ponemos a trabajar para que, parece demagogia, pero para que los comodorenses vivan mejor, ¿sí? Entonces, desde lo institucional y desde mi rol como legislador celebro siempre esos pasos que damos entre tanta grieta, entre tanta mezquindad. Esto es un logro de todos, de todos los legisladores, del Estado municipal, sí, que también ahí le agradezco a Mingo, a la agencia, no está Espíndola, pero también a la Secretaría de Salud. Ahí está, no las había visto, disculpe. ¿Sí? Que desde el minuto 1 dijeron vamos para adelante, vamos a colaborar en todo lo que haga falta. A las instituciones, pero de la sociedad civil, ahí lo veo a John, hay un montón de conocidos que laburan día a día. Y yo tomé el tema de los prejuicios, porque si hay algo contra lo que tienen que luchar, a pesar de que a vos te sorprenda, Leandro, es contra el prejuicio, insisto, cultural, histórico, social, si se quiere, instalado. Pero sin embargo, lo que está pasando acá es una muestra de que eso poco a poco, insisto, soy redundante, con evidencia científica, es desmitificado. Perfecto, Martín. Nos queda poco tiempo, así que le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que digan lo que quieran en el cierre. Y la pregunta que les hago también es, para todos, es ¿cuál es el próximo paso a dar en función de todo esto? Entiendo que van a decir la reglamentación, la firma y demás, pero digo, más allá de eso, que es lo obvio, ¿cómo se sigue construyendo un polo productivo e industrial en Comodoro Rivadavia? ¿Arrancamos con el mismo orden? ¿Querés arrancar, Sandra? Dale. Bueno, yo creo que acá, y vuelvo a hablar sobre la ordenanza, porque ese es el foco y es lo que va a impulsar a una economía local con una seguridad jurídica importante. Yo creo que trabajando la ordenanza con 3 ejes principales, que es la trazabilidad, que es la ciencia y que son los convenios, ese va a ser como el suelo o el piso sólido para poder empezar a proyectarnos hacia una mirada mucho más abarcativa en cuanto a localidad, ¿sí? La trazabilidad, porque bueno, ya en la ordenanza, en los artículos 12 y 13, cuando habla de involucrar a organismos como el INTA, como la universidad, que van a ser controladores de todo lo que se produzca en cuanto a banco de genéticas y producción, ya ahí tenemos asegurado que lo que le brindemos al ciudadano va a ser de calidad. En cuanto a los convenios, ahí entra la Cámara de Comercio, de volver a trabajar en forma conjunta con Comodoro Conocimiento, la Cámara
y todas las organizaciones civiles. Entonces, me parece que es inevitable hablar de la reglamentación de la ordenanza y sobre todo sobre qué bases o con qué ejes principales se va a trabajar. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Perfecto, Sandra. Gastón. Bueno, por ahí basándonos en lo que nos pasó nosotros, o lo que me pasó en escribir la ordenanza en el 2020, nos pareció en estos debates sumamente importante incluir el término no solamente cannabis medicinal, sino también el terapéutico, porque genera un espectro mucho más amplio a la utilización del cannabis, no solamente del cannabis, sino también de algunos derivados del cáñamo, ¿sí? Como por ejemplo los terpenos o los flavonoides que tienen uso también medicinal o terapéutico. Me parece importantísimo poder desarrollar un sistema de trazabilidad que pueda permitir un grado farma en el producto final, sea grado alimenticio, sea de grado farmacéutico o terapéutico, y eso pueda generar un producto inocuo, el cual no desmerezca la actividad de toda la industria, porque si en algún momento algo falla, se vuelve a marcar como lo peligroso del cannabis. Y en realidad la demostración científica es que de peligroso no tiene nada, sino que fue la forma en que fue visto el cannabis. Entonces, un poco invitarlos a pensar en esto, en incluir el término terapéutico y en tener como uno de los pilares la inocuidad del producto, sea cual fuese el destino final. Clarísimo, Gastón. Cala, ¿cerrás? Sí, creo que lo más importante lo resumí o lo dije. Me parece que lo central es la celebración. Hoy es un día de celebración. Que disfrutemos aquellos que creemos que esto mejora la calidad de vida de la gente. Porque después de tantas luchas, tengo un montón de amigos. Insisto, está John, tengo un montón de amigos que se dedican a la investigación, que se dedican a la producción y conozco bien de adentro lo que ha sido su lucha contra, como decía anteriormente, contra lo que lo resumimos como prejuicios, ¿sí? Que van mucho más allá de eso, porque muchas veces la hostilidad basada, insisto, en meras creencias sin fundamento, llevaron a situaciones muy injustas, ¿sí? A muchos, ni hablar, hay un montón de asociaciones de madres, digo, no recuerdo el nombre de una asociación nacional famosa, Mamá Cultiva, exactamente. Digo, ni hablar de todas esas organizaciones. Así que digo, después de tanta lucha, después de tanta discriminación, ¿sí? Hoy es un día para que celebremos, hoy es un día que marca un antes y un después en el desarrollo del cannabis medicinal y del cannabis industrial en nuestra ciudad. Así que a disfrutar de lo que queda del día. Ese es el mensaje. Digo, y después mañana volveremos o mañana volverán a pelear por más derechos y para que esto prospere. Pero hoy me parece que es un día para celebrar. Gracias, Martín. Gaby. Para mí es muy importante un pedacito de la ordenanza que dice capacitación. Hoy no hay médicos en nuestra localidad, salvo algún odontólogo o un médico veterinario, estoy hablando de un médico clínico, no hay un solo médico que quiera prescribir cannabis medicinal. Y esto tiene que ver con el desconocimiento y los prejuicios. Así que creo que dentro del marco de esta ordenanza, una de las cosas más importantes que tiene es capacitación al personal de salud para derribar estas barreras y que haga un poco, cuando hablamos de accesibilidad y de equidad, tiene que ver con esto, ¿no? La capacitación para mí es una de las herramientas más importantes que tiene esta ordenanza. Muy bueno el punto ese. ¿Por qué sucede esto de la no prescripción o que el médico se niega a...? Yo no me olvido más, la primera persona que tuvo
autorizada a recibir, yo era directora médica del Hospital Regional, era la ¿Cuál es mamá el de miedo? una niña con una epilepsia refractaria que la verdad fue la primera persona que recibió cannabis medicinal en esta provincia y fue autorizada por la obra social Ceros con evidencia científica. La niña dejó de convulsionar. La peregrinación de esa madre. Y hoy seguimos igual. Estoy hablando, creo que capaz que 10 años atrás. Seguimos de la misma manera. Ahí estuvimos trabajando bastante con los chicos de la Secretaría de Salud porque creemos que la capacitación es más que importante hoy para el personal de salud para derribar barreras urgentes. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Desde la Secretaría de Salud, y diste el pie, Gaby, justamente, nosotros desde la Secretaría avalamos y valorizamos el tema de la capacitación y tenemos esta oportunidad con la diplomatura que la Universidad de la Patagonia, a través de la Facultad de Esquel, justamente nuestros profesionales y personal de salud hoy ya están capacitándose, así que estamos dando ese avance y es muy importante y lo ponemos en valor porque justamente yo soy odontóloga y también me anoté en la diplomatura, como mi compañera acá Claudia, farmacéutica y demás profesionales, porque tenemos que tener profesionales comprometidos y que también puedan prescribir. Así que bueno, ese es un avance excelente de la noticia. Secretaría de Salud. Gracias. Y sí es importante que muchas veces el Estado no puede obligar a lo que es el privado, ¿no? Pero sí es más que importante que en su momento se charló en el marco de la comisión, la capacitación, vos podés obligar al personal, obligar. Es una palabra que no me gusta, pero sí el personal de salud del Estado debería estar abierto a poder recibir esta capacitación. Pero no podés de ninguna manera exigir capaz a los médicos que no trabajan en el sistema de salud público o al otro personal no necesariamente médico para acompañar en esto. Pero sí es un inicio, yo siempre digo, son pequeños grandes pasos, son pequeñas grandes cosas que se hacen en pos de una comunidad. Totalmente. Ahora te dejo la palabra. Cierra Alexis, cierro y abrimos preguntas. ¿Les parece? Tenemos tiempo, ¿no? Sí. ¿Nos dejan un ratito más? Dale, listo. Entonces, cerrá Alexis, cierro y abrimos. Bueno, concretamente con respecto a la pregunta de qué habría que hacer para Sí, próximo paso, digamos. próximos pasos. En principio, bueno, aprender de los errores que hemos cometido. El primer borrador de ordenanza fue 2020 y se terminó aprobando en 2024. La ley provincial creo que 2021 por ahí, se terminó aprobando en 2025. Entiendo que eso lleva un proceso, que lleva, cuando hablamos del Consejo en 2020, también para casi... Sí, la ley provincial arrancamos nosotros, no funcionó, gracias a Dios porque era malísima. Y después entró esta, que está muy buena, pero son procesos que van... Bueno, por eso, esos procesos a veces es necesario que pase ese tiempo, que se haga ese proceso. Pero bueno, aprender también de que hay cuestiones que se pueden evitar poniendo lo que decía Martín, el objetivo común adelante y dejar de lado por ahí los egos o el partidismo o lo que sea. Y con esto de los egos también lo digo en relación a estos prejuicios, porque decimos hoy acá todos cannabis y estamos más o menos de acuerdo, pero por ahí sí digo alucinógenos, MDMA, hongos y ese tipo de cosas. A algunos les hace ruido, son cosas distintas igualmente, pero es algo que también se está viviendo y que así como dijo Gabriel en el panel anterior, nos perdimos una oportunidad como país y quizás también como provincia, aprender de esas cosas para que no vuelva a pasar. Eso no significa aprobar absolutamente todo, pero sí aprender esos errores que nos hicieron por ahí demorarnos más de lo necesario y perdernos oportunidades para no volver a hacerlo. Porque, bueno, yo reconozco que estuve 30 años equivocado respecto a lo que pensaba de la marihuana. Porque hubo un discurso internacional que nos planteó eso y después de investigación, capacitación, conocimiento y demás, nos dimos cuenta de que no era así. Con lo cual creo que por ahí quizás esos dos conceptos, el tema de la humildad, de saber que es algo que estamos aprendiendo todavía, que es algo que estamos incorporando y que hay que hacerlo de manera conjunta, como se está haciendo en este caso, con la opinión de todos y aprender de los errores del pasado de manera general, no solamente con esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, para ya ir cerrando y abrir preguntas, muchísimo para aportar, para decir, creo que es eso, ¿no? Esto es todo parte de una gran construcción y de un proceso que empezó en Chubut hace mucho tiempo. Gustavo Fita fue el pionero en este sentido, con la ley
de inclusión en el vademecum de ceros del aceite de cannabis, y después lo fuimos siguiendo los que continuamos, y afortunadamente es algo que continúa en agenda a pesar de los cambios de colores políticos que vayan sucediendo en los diferentes municipios o en la provincia, y claramente eso responde a una demanda de la sociedad en su conjunto, porque la ordenanza se votó por unanimidad, ¿o no? La ley provincial se votó también por unanimidad. Creo que fue la única ley provincial votada por unanimidad en esta legislatura, y la ordenanza pasa algo parecido, ¿no? Digo, pero bueno, a lo que voy es, son temas que son muy de base, que claramente hay que darles un curso, una solución, ordenarlos, y haciendo por ahí alusión al título de este panel, que es hacia un clúster productivo de cannabis, hacia un clúster de cannabis medicinal y cáñamo industrial en Comodoro Rivadavia. A mí me parece que el camino es este. Es importantísima, por supuesto, la seguridad jurídica. Me parece que ahí es mucho, o tiene muchísimo peso lo que se termine escribiendo en la ley provincial. Entiendo que la ordenanza municipal tendrá que ir también en la misma línea, que entiendo que va en la misma línea, para que las reglas sean claras y sea posible realmente cumplir el deseo de todos los que estamos trabajando en esto hace mucho tiempo y los que lo continúan haciendo, como la mayoría de ustedes. Yo creo firmemente en que este sector y esta industria le va a hacer mucho bien a la provincia de Chubut, le va a hacer mucho bien a los usuarios de aceite de cannabis, a los productores y a la gente que quiera invertir. Es un tema que cuando uno le busca la quinta pata al gato por todos lados es muy difícil de encontrarla. No hay puntos complejos más allá que algún conflicto de intereses entre los actores que están laburando en que esto camine y salga. No tiene puntos negativos ni a nivel político, ni a nivel económico, ni a nivel social. Digo, es todo positivo. No hay temas que hay que ver y tener cuidado. No es compleja la cosa. Entonces, creo firmemente en esto, en que claramente Comodoro Rivadavia puede ser un lugar de desarrollo de industria, de la producción del cannabis, del cáñamo también, y creo claramente que el norte tiene que ser la exportación, y también creo claramente, y es en lo que nosotros habíamos trabajado cuando empezamos con esto en la gestión, en que hay que lograr posicionar a la provincia del Chubut como un lugar de excelencia en la producción de un determinado tipo de aceite para un determinado tipo de patología. Esa es la opinión que tenemos nosotros y la opinión que teníamos con el equipo de trabajo cuando llevamos adelante el ministerio. Creo que la especialización en un determinado tipo de aceite posicionaría a nuestra provincia en el mundo como un lugar de excelencia, con todas esas ventajas que ya tenemos asociadas como Chubut y como patagónicos. Chubut como corazón de la Patagonia, origen Chubut, sellos de calidad, sustentabilidad, trazabilidad, marca Patagonia que vende porque es marca Patagonia. Digo, hay un montón de cuestiones que nos juegan a favor y que creo que hay que apropiárselas mucho más de lo que nos las apropiamos. Así que celebro muchísimo lo que está pasando hoy. Felicitaciones Rubén, felicitaciones a la Cámara de Comercio, a todos los que dan una mano para que esto se esté llevando adelante. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Creo que estuvo brillante cada uno con sus palabras. Abrimos preguntas, ¿les parece? No sé. Bueno. Perdón, quería aclarar y hablar Sí. sobre las capacitaciones. Nosotros dentro del Consejo también nos tuvimos que hacer cargo de hacer las capacitaciones a las fuerzas de seguridad, porque tanto para los productores como para los consumidores siempre es un tema muy turbio, ¿sí? Yo vengo de colectivos, tuvimos 2 horas demorados en un allanamiento en Esquel. No sé cuál fue la situación, pero realmente la forma en que nos tratan, yo traje mi medicina, tengo mi Reprocan, nunca tuve ningún inconveniente, pero también a veces como paciente oncológico, que me tengan que hacer bajar de un colectivo a las 3 de la mañana a morirme de frío, son cuestiones de que necesitan las fuerzas también de seguridad una capacitación en el trato, tanto esté en la formalidad o no. ¿Sí? Eso me parece que es una vacante que nos queda a todos, ¿no? Los actores. ¿Vos hace cuánto sos usuario del aceite para tu tratamiento?
Para mi tratamiento, desde el momento cero, desde 2013. Cultivo desde hace 33 años, desde los 12 años. Bueno, por ahí parte de las reflexiones, bueno, mi nombre es Susana Risuto, yo soy docente investigadora de la sede Esquel de la Facultad de Ciencias Naturales. Trabajo en el desarrollo de productos para la producción y la sanidad apícola, aceites esenciales y también aceites de cannabis. Estamos ensayando en la sede Esquel. Desde hace mucho tiempo nosotros empezamos a trabajar con la temática de cannabis. Estamos en una zona cercana a la comarca donde hay mucho desarrollo, mucha prueba y error. Y por ahí cuando preguntabas recién por qué los médicos no lo recetan, a veces la academia nos forma a que nos quedemos tranquilos y tomamos una pastillita en un cosito así que tiene un montón de papelitos y se pierde un poco lo importante que era que, no sé, tu abuela te haga un té de burro. Entonces las primeras consultas que tuvimos en Esquel, por ejemplo, eran personas con discapacidad que usaban aceite de cannabis. En particular, tengo una fundación que trabajo en equinoterapia, así que trabajo con personas con discapacidad por fuera de la uni, y tuvimos un paciente con epilepsia, Ciro, que justamente vino a la universidad requiriendo un control bromatológico de lo que hacían los papás. Además de estar en una época de muchísimo riesgo, de miedo de que los metan presos. En ese momento en la universidad no pudimos dar respuestas porque justamente la academia, yo dije, bueno, llamo a la facultad, llamo acá a farmacia y bioquímica y rápidamente vamos a poder dar respuesta. No pudimos, era una época mucho más prejuiciosa que la de hoy, pero aunque los prejuicios siguen estando. Entonces, yo creo que ya hemos vencido un poco esa situación en los momentos donde Juan Pablo Luque era intendente de acá, también se acercó a la sede Esquel y ahí articulamos algunas acciones con la Agencia de Conocimiento Comodoro porque tenemos la potencialidad de desarrollo en esa sede a gran escala, tenemos destiladores a gran escala, ahora tenemos un supercrítico también. Y todo esto que nosotros vemos que se puede hacer son fortalezas que tenemos y la cuestión por ahí va medio lento. O sea, ahora salió la posibilidad de tener esta ley y ustedes tienen esta ordenanza. Lo que tenemos y la responsabilidad de imprimirle un ritmo a estas cuestiones, porque bueno, toda la posibilidad de comercio obviamente existe, la gente cultiva igual, en tu casa te pueden vender licores de cannabis, hablamos que hay un Fernet nuevo que ahora salió, entonces todo eso sigue pasando, con permiso, sin permiso, entonces qué mejor que poder acompañar a todas las localidades que lo hagan bien. Entonces yo dejo la invitación abierta de que desde el Consejo Deliberante de Comodoro podemos interactuar con el Consejo Deliberante de Esquel, con la universidad de por medio, que está bancando mucho de lo que está pasando también en el CENPAT. Estamos, de hecho, presentes acá, articular para que los consejos deliberantes, al menos en Esquel, tenemos la intención de que puedan tener una ordenanza parecida a las de ustedes. Después la voy a leer en detalle porque nosotros no tenemos una agencia municipal de investigación y de salud, pero tenemos un consejo consultivo, nos costó muchísimo y creo que es una responsabilidad porque Chubut necesita otras producciones. Tenemos gente en la comarca que ya han largado las pruebas de cáñamo. Nosotros tenemos, no sé, cerca de la localidad de Hualjain había un proyecto interesante para hacer a la costa del río Chubut, así como están surgiendo los viñedos en la región. Bueno, que haya alguna cuestión productiva que pueda dar trabajo a lo que estamos viendo que está pasando hoy en Chubut. O sea, se fue el petróleo y el resto de los lugares estamos muy complicados. Y puede haber turismo canábico, un montón de cuestiones que ya están surgiendo en la región. De hecho, también acá en Comodoro esta noche hay una cena canábica, así que con permiso o sin permiso las cosas pasan igual, mejor desde las instituciones poder acompañar a eso. Y bueno, después le pondremos fecha a la agenda para trasladar la ordenanza al Consejo Deliberante de Esquel y mientras tanto que el resto de los municipios lo puedan hacer. Hemos hecho eso, estamos en contacto y bueno, poder hacer esto me parece que sería genial. Sí, es cierto, la sociedad actúa con permiso o sin permiso. No, pero el tema, digamos, de la normativa, me parece lo central es el aspecto de la trazabilidad, que ahí es donde realmente se encuentra la posibilidad de la industria como tal. Nosotros tenemos que tratar también de ser claros en eso, porque eso es lo que nos permite orientarnos estratégicamente y tener un criterio que preceda y presida nuestras acciones de futuro. Yo comparto que hay que acelerar procesos, sobre todo porque tenemos las capacidades. Yo no pensaría una suma de clústeres locales, sino que pensaría una serie de articulaciones, pensando, por ejemplo, en el destilador y otras capacidades que tiene la cordillera, con las capacidades que tiene Comodoro, que son más industriales realmente. Bueno, y ahí me parece que hay una serie de posibilidades para poder avanzar. Y lo otro, todo lo que es el consumo a escala local, que bueno, eso ocurre, está bien, pero me parece que lo que está faltando es el capítulo de la exportación como un ordenador general de una estrategia productiva.
No porque deba ser el único, porque pueden haber distintas otras estrategias que son compatibles, pero al menos hay uno que debería juntarnos a nosotros en una perspectiva de trabajo, que es el componente de exportación, porque eso introduce la totalidad del proceso. Lo otro que me parece importante, pensando en el clúster siempre, es que tenemos que tener una identidad, una denominación de origen, bueno, después llamémosle como querramos, pero sí me parece que hay que generar, y en eso la verdad que tenemos muchas expectativas puestas en el laburo que hacen en la universidad, CONICET, el CEMPAT, tiene una serie de avances muy importantes en términos de genética y demás, que me parece que podemos ser parte de una estrategia general, porque si uno mira, y con esto termino, la capacidad instalada en la provincia de cada uno de los eslabones de una estrategia productiva están. Lo que nos está faltando es la posibilidad de organizarlo. Lo otro, de la parte más política, de los consejos deliberantes, es cierto, cada uno tiene su especificidad, pero bueno, nuestra tarea también, y acá felicito la verdad que a los concejales porque la tarea fue muy confortable, eso es lo quiero agregar también. Fue muy confortable, fue muy fina, o sea, hubo procesos de discusión, se tardó varios meses, pero salió por unanimidad, y me parece que eso también es importante en términos de construcción. Y esto es lo que da solidez de este evento de hoy. Sin esa ordenanza, este evento no hubiera existido. Y esto hay que reconocerlo y hay que pensarlo pluralmente. En ese sentido, me parece que, y lo hablé hace un rato con el secretario de Salud, con Whisky, me parece que la estrategia reglamentaria debería incluir también estas variedades o diversidades que tiene la provincia. No debería excluirlas desde el punto de vista central, sino que al contrario deberíamos formar parte. Nosotros hemos propuesto hacer un acta de trabajo, que en algún momento la firmaremos, no sé cuándo será, pero lo importante es que del día de hoy salga de estas jornadas que esa reglamentación va a tener todas las voces, no va a ser una cosa cerrada, sino que al contrario, y que además eso nos permita dialogar, conversar con otros consejos deliberantes, otros municipios, y que todo eso converja en una sola reglamentación con el máximo consenso posible. Si logramos esto en 2 meses, me parece que estamos en condiciones de elaborar una propuesta realmente estratégica en términos de clúster productivo. El otro componente que quiero agregar es que el rol de la Secretaría de Salud en cada municipio, no sé cómo pasa en otros municipios, pero en el caso nuestro es muy activa, realmente ayuda mucho en este análisis y en este debate. Sobre todo lo que decía Gabriela respecto de médicos más remolones sobre la posibilidad o no de formarse. Nuestro municipio es el único municipio de toda la provincia que tiene salud municipal. No, por eso te estoy diciendo, es a esto voy. Claro. A esto voy. Claro, pero a lo que voy es lo siguiente, que me parece importante y ahí iba justamente. Nosotros probablemente al tener ese área de salud tenemos la posibilidad de impulsar muy rápidamente estos procesos e integrarlos al sistema. A lo mejor, si les parece, en otros municipios pueden aprovechar esta experiencia, llevarla y hacer que tenga valor también en los debates que tengan en cada municipio. Si hubiera un solo enlace de salud respecto de un clúster canábico, me parece que podríamos avanzar muy, pero muy rápido en esto. ¿Qué es lo que está faltando? A veces son pequeños detalles, no es que lo estructural falta pasos, ordenarlos, organizarlos y ponerlos en marcha. Bueno, era ese el comentario. Gracias, Robert. Una más y cerramos. Isabel. Buenos días. Mi pregunta va referida en relación a cómo se figura la estructura jurídica de un municipio vinculándose con instituciones y organismos que estén amparados bajo leyes nacionales, sin esperar Comodoro. Primero los felicito por el evento, estoy enloquecida con todo lo que hay acá, los actores son muy importantes, pero yo no me puedo imaginar la estructura de una ordenanza municipal expuesta a un proceso ahora de reglamentación, sin que la provincia aún haya dado el marco provincial, ¿no es cierto?, que nos diga desde dónde podemos, por eso insisto, apoyo la lucha de la docente investigadora, apoyo la moción de la parte de la agencia de tener todos los puntos de vista, apoyo muchísimo el tema de la salud municipal vinculada al acceso seguro, pero ¿cómo nos imaginamos que Comodoro puede llegar a reglamentar primero la ordenanza sin que la provincia se ubique
en su rol, porque no es facultad municipal, en su rol de policía sanitario, ¿sí? En poder regular estratégicamente primero por sobre la provincia para dejar desarrollar a los municipios esta situación. Es decir, obviamente no hay nada que Comodoro no vaya a poder hacer, pero que primero le faculte el poder de policía sanitario provincial, nos dé un esquema de juego a las universidades, dentro del Consejo Consultivo mismo de la mesa de cannabis que faculta la creación de la agencia, existe el Consejo Consultivo Provincial, y hay 13 actores que están nombrados que todos estarían incluidos en la mesa. Entonces, ¿por qué no aprovechamos primero el espacio provincial y delimitar y después no tener que volver a retroceder en materia de acceso a la reglamentación de la ordenanza municipal? Si me expliqué bien, por ejemplo, digo, como para dar un ejemplo, la provincia dice que los únicos convenios mientras reglamenta que se podrían utilizar con una figura jurídica de municipios sean con, por ejemplo, ONGs que tengan INASE, productores habilitados por el INASE y así sucesivamente. Mismo para la creación de un banco de genética municipal. ¿Cómo esperan esa expresión? Muchas gracias. Como dije antes, digamos, en realidad tenés una serie de leyes nacionales que son muy claras, de las cuales, salvo que provincialmente alguien se separe de esas leyes, eso es lo que enmarca. Dentro de esas leyes podés tener sesgos distintos. La provincia de Mendoza tiene una opinión, la provincia del Chaco tiene otra, etcétera, para cada una de las instancias que quieren plantear. Nosotros lo que estamos planteando es que nosotros queremos hacer nuestra tarea en términos de gestión local para ir avanzando en una propuesta reglamentaria que deseamos coincida con la propuesta reglamentaria de la provincia. Recién estuvo el secretario, conversé personalmente, quiero decir, y con carácter público aparte, también, con lo cual la intención es sentarnos la semana que viene en este sentido. Nosotros podemos aportar también al proceso de reglamentación provincial desde la perspectiva de lo que queremos hacer localmente. Lo deseable es que la convergencia exista, lo deseable es que las reglamentaciones sean compatibles y lo deseable es que trabajemos juntos independientemente de las identidades políticas, que trabajemos juntos en una propuesta concreta. Por ejemplo, yo voy a proponer, me anticipo ahora, un programa de desarrollo de un clúster de cannabis y espero que la provincia tenga opinión sobre eso, contribuya y ayude en esa dirección. Hablé con el secretario Whisky, me dice, bueno, para eso tenemos que agregar al área de producción también en la conversación. Y la conversación ya empezó, quiero decir, empezó y estamos trabajando. Bueno, vamos a cerrar, nos extendimos muchísimo, no vamos a cerrar porque ¿quién más quiere? ¿Vos querés hablar? No, una cosita que quizás es... No, pero es importante y es técnica. La reglamentación no va en contra de la norma, digamos, o no puede aportar cosas que la norma no contenga. Y la ley provincial ya sancionada y aprobada, digamos, la ordenanza es complementaria, si se quiere, de esa ley provincial. Es decir, ninguna de las dos reglamentaciones pueden modificar la norma en sí. Por lo tanto, digo, independientemente del tipo de reglamentación que surja de la ley provincial, esa reglamentación no va a atentar contra la ordenanza vigente, digamos. ¿Sí? Sí, y hay un punto importante con respecto al, ¿cómo se dice? No me gusta decir el espíritu porque estamos hablando de ciencia y voy a decir espíritu, pero al objetivo de la ordenanza. La ordenanza básicamente y a grandes rasgos lo que le da es el marco normativo al Estado para producir, para investigar y para fomentar tanto el uso medicinal del cannabis como el uso industrial. Al Estado. Por eso es complementaria tanto de las leyes nacionales como de la ley provincial. La ordenanza municipal crea un consejo consultivo local. La ordenanza municipal crea un programa con la autoridad de aplicación del ente Comodoro de Conocimiento y la Secretaría de Salud, un registro de usuarios, ¿sí? Pero es el Estado el que lleva la iniciativa y produce. No está la sociedad civil en la ordenanza porque eso justamente forma parte de la ley provincial y de la ley nacional. Es decir, independientemente de las reglamentaciones, digo, porque entendí, o quizás entendí mal, que vos proponías y decías, bueno, pero si no está reglamentada
la ley provincial, esa reglamentación puede atentar o puede modificar la ordenanza local. No, eso no va a pasar, digamos. Y la reglamentación local tampoco, digamos, de alguna manera tiene que ver directamente con la reglamentación de la ley provincial, porque la ley provincial sí es muchísimo más audaz. No sé si audaz, pero no sé si se puede hablar de una Más norma. abarcativa. Más Pero- abarcativa y habilita a la sociedad civil, y es más, y le dice al Estado federal o a Nación, bueno, digo, a los usuarios o a los ciudadanos chubutenses le voy a dar un resguardo en el caso de que vos quieras, no sé, por ejemplo, eliminar el ReproCam, vamos a crear un registro para usuarios, para los ciudadanos chubutenses, ¿sí? Ahí sí habría que ser, digamos, ahí es más finito la relación entre la ley nacional y la autonomía provincial en cuanto a eso. Me parece que está claro, me parece que después de lo de hoy creo que se termina de alinear un poco la cosa con la presencia del secretario acá y lo que dijo Rubén. Creo que mi preocupación, comparto con vos, pero creo que a partir de hoy eso queda bastante zanjado y creo que va a llegar a buen puerto. Vamos a cerrar, después seguimos charlando durante todo el día, mesa, café de por medio. Gracias a todos, me encantó la charla, espero les haya gustado a ustedes. Gracias a todos los panelistas.